Muy buenas noches, estimados amigos y colegas. De nuevo con la serie de webinars y el proyecto La Neurocirugía en manos salvadoreñas y amigos internacionales. En esta ocasión tenemos la valiosa colaboración de un neurocirujano experto en neurocirugía vascular, el doctor Rabindranath García López, neurocirujano de la República Mexicana. Él, en esta ocasión, nos va a compartir la temática técnicas de remodelación, reconstrucción y clipaje en aneurismas complejos. Voy a permitirme, antes de comenzar, doctor Rabindranath, leer una breve hoja de vida profesional suya. El doctor Rabindranath García López tiene una especialidad de neurocirugía en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez en la Ciudad de México, un posgrado en alta especialidad médica en neurocirugía vascular avalado por la Universidad Nacional Autónoma de México en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, una maestría en ciencias médicas, un senior fellow de cirugía cerebrovascular y base de cráneo en la Universidad de Washington, Seattle, bajo la tutela del doctor Laligan Shekhar, médico adscrito al Servicio de Neurocirugía Pediátrica, Centro Médico Nacional Siglo XXI, médico adscrito al Servicio de Neurocirugía, Hospital de Especialidades, Centro Médico Nacional Siglo XXI, miembro activo del Cuerpo de Médico del Centro de Médico ABC, Centro Neurológico en la Ciudad de México, socio activo de las siguientes sociedades: Sociedad Mexicana de Cirugía Neurológica, Federación Latinoamericana de Sociedades de Neurocirugía, FLANG, Congress of Neurological Surgeons y World Federation of Neurosurgical Society. Es tesorero del capítulo México de la Walter Dandy Neurosurgical Society desde el 2017, es vicepresidente del capítulo de neurocirujanos jóvenes de la FLANC, es profesor ayudante en el curso de especialización en neurocirugía en Hospital de Especialidades Centro Médico Nacional Siglo XXI, es profesor titular del curso de posgrado de alta especialidad en medicina de neurocirugía vascular en el Hospital de Especialidades Centro Médico Nacional Siglo XXI por la Universidad Nacional Autónoma de México. Conferencista en más de 50 congresos nacionales e internacionales y es coautor de varios libros y autor de múltiples publicaciones en revistas de neurociencias nacionales e internacionales. Bueno, sin más que comentar, cedo la palabra al doctor Rabindranath García López. Adelante, doctor. Gracias. Buenas noches, El Salvador. Buenas noches, muchas gracias por esta amable invitación. Y quisiera saludar a la República Hermana de El Salvador y buenas noches a nuestro país, México. Y quisiera agradecer al doctor César Yáñez Guandique esta iniciativa y este gran proyecto de generaciones jóvenes, quienes estamos pues cada vez gracias a maestros como ustedes. Este tema es complejo. Vamos a hablar sobre la reconstrucción, remodelación y clipaje en aneurismas complejos. Y como podemos ver en esta imagen inicial, esto es a lo que nos enfrentamos día a día conforme la complejidad cada vez va creciendo en nuestros casos. Este es un proyecto que el doctor Yáñez Guandique le haya denominado la neurocirugía en manos salvadoreñas y amigos internacionales. Y es un honor compartir esta serie de webinars al lado de profesores de alta talla internacional. Y he tenido el honor de escucharlos, al doctor Gerardo Vinto, que fue mi jefe, al doctor Diego Méndez, al doctor Arturo Ayala, que son además grandes amigos de nuestra profesión y compartimos esta pasión por la patología cerebrovascular. Y sin antes, quisiera nuevamente agradecerte, doctor César, querido hermano, esta noble profesión a la que nos dedicamos, porque en realidad la neurocirugía es la especialidad que nos hace poner los pies sobre la tierra de forma muy precisa, de forma aguda, y esta especialidad nos hace ver realmente lo que somos y hasta dónde podemos llegar.
Como decía, este objetivo que el doctor César Llanes promueve, que es la educación continua en Latinoamérica y en nuestro país, pues es lo que nos ha llegado a continuar trabajando a pesar de esta pandemia que estamos viviendo a nivel mundial y que es un momento histórico, no solamente para nuestro país, sino para nuestra hermana República del Salvador. Pero por eso la función de estas banderas, porque somos una hermandad y somos unidos hasta el fin de los tiempos. Agradezco mucho la iniciativa y tienes una frase, hermano, que me gusta, que es el orden dentro del caos. Y justamente es lo que tenemos que tener, ¿no? Ahorita en esta pandemia, donde tenemos que operar de forma incómoda, donde muchas veces estamos ofreciendo todo por nuestro paciente, pues nuestra seguridad por encima de esto. Y este es un momento histórico. Esta afección de este COVID-19 pues ha marcado un antes y un después. Y sin más preámbulo, pues iniciaré con este tema complejo pero apasionante, en donde me gustaría de forma inicial definir qué es un aneurisma complejo. ¿Cuándo decimos que es un aneurisma complejo? Bueno, pues son todos aquellos aneurismas fusiformes o disecantes. Son aquellos aneurismas grandes y gigantes, donde recordemos más de 25 milímetros o de 13 a 24 milímetros. ¿Y por qué estos aneurismas son gigantes? Bueno, ¿por qué son considerados? Porque tienen un efecto de masa, son unos grandes simuladores, muchos de estos aneurismas, incluso como vamos a ver algunos casos, hemos tenido pacientes que han ingresado con diagnóstico de tumor cerebral y en realidad es una patología vascular compleja. Los aneurismas con sacos calcificados, ateroscleróticos, trombosados, difícil manejo. Cuando el cuello es un cuello, el más del 90 grados de la circunferencia del vaso, cuando el diámetro del cuello es mayor a 4 milímetros o que la relación del domo-cuello sea menor a 1.5, como vamos a verlo y explicarlo más adelante. Estas conformaciones que es muy necesariamente es la forma más sencilla de tratarlo, pero es donde tenemos que trabajar en complejo, en complemento y sobre todo siendo un equipo multidisciplinario. También los aneurismas muy pequeños, curiosamente los blister menores de 2.5 milímetros son muy difíciles, sobre todo de clipar, que muchas veces terminamos por recubrir. Son más que son considerados complejos, aneurismas como el aneurisma complejo. Cuando son aneurismas recurrentes después de un tratamiento primario, ya sea con clips, con stent, diversos, para que se haya tratado este aneurisma de forma inicial, cuando recurre el aneurisma siempre es muy complejo. Y el MEFTI lo dice, ¿no? Siempre la primera cirugía es la mejor opción de tratamiento, muy complejo cuando un aneurisma vuelve o recurre. Cuando tenemos pruebas de oclusión negativas, con ausencia de circulación colateral, pues definitivamente nos lleva a un grado de complejidad mayor. Vamos a ver por qué los aneurismas grandes y gigantes se rompen. Tenemos este estudio que todos conocen, que estos aneurismas grandes y gigantes, como pueden ver, incluso en el segmento cavernoso, pues el riesgo de ruptura aumenta de forma considerable, de ser 0% pequeños o medianos, a los grandes y gigantes hasta el 6% a 5 años. Incluso ya circulación anterior, siendo más el riesgo en los aneurismas de circulación posterior, pues se eleva a prácticamente la mitad de los pacientes en aneurismas gigantes. Este es el riesgo que tienen los pacientes de ruptura a 5 años. Por lo tanto, ¿qué se debe hacer ante un aneurisma complejo? Definitivamente tratarlo. Pero ¿cómo tratarlo? Este es un estudio que se publicó el año pasado, justamente hace un año, en donde ellos tratan los aneurismas, estos japoneses, este grupo de neurocirujanos japoneses con bypass. Y lo más importante que trato de rescatar de este artículo es que cómo se presentan con cefaleas severas o
simulando un stroke, como un infarto cerebral. Y el porcentaje de muerte no es nada despreciable, es 9.6 el porcentaje de pacientes que pueden morir. Y sobre todo los pacientes que son tratados, que no se les ofrece un tratamiento quirúrgico, la mortalidad puede llegar a más del 63%, a más del 60%, en un promedio de 3.3 años. Por lo tanto, definitivamente tenemos que tratarlos, y estos aneurismas, el tratamiento quirúrgico de estos aneurismas, aparentemente es el mejor tratamiento con un buen pronóstico. Esto es algo que definitivamente conocemos desde Hipócrates de Cos. Recordemos que de Cos es por justamente las islas donde nació Hipócrates. Y él describió esta apoplejía de esta manera. Él se refiere a una apoplejía y lo que vemos en pacientes con hemorragia subaracnoidea. El paciente empieza con un dolor de cabeza intenso, finalmente deteriora su estado de alerta, cae en coma y puede morir en 7 días. Justamente Hipócrates ya describía aquí incluso la complicación más temida de la hemorragia subaracnoidea, que es el vasoespasmo. Y bueno, esto es lo que nos enseña que a pesar del tiempo es muy difícil el mejor tratamiento de esta patología vascular. ¿Cómo debemos tratarlos? Pues depende del aneurisma, si es roto o no roto, y sobre todo la clínica del paciente. Esto nos abre 2 grupos importantes de tratamiento, tanto el endovascular, que puede ser mediante COLS, el stent o actualmente diversores de flujo. Ya vivimos en una era de diversor de flujo. O la técnica microquirúrgica, que podemos hacer reconstrucción con clips, la revascularización cerebral con bypass, como vamos a ver en algunos casos, la oclusión distal o el trapping del aneurisma, el recubrimiento o el clipaje simple. Tienen ventajas y desventajas cada uno de los tratamientos. Y hablando de la reconstrucción con clips, pues los pros es que podemos cliparlo con un clipaje temporal más corto si hacemos una reconstrucción inicial de clips, y obviamente es menos complicado que hacer un bypass, ¿no? Donde se necesitan manos definitivamente experimentadas. Los contras es que si un aneurisma complejo lo tratamos con una reconstrucción con clips simple, digamos, hay posibilidad de recurrencia, siendo la segunda cirugía pues más compleja. O las estenosis o coagulación de ramas que se van a manifestar como un infarto. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer cuando tenemos enfrente a un aneurisma complejo? De forma inicial, tenemos que estudiarlo de todas las maneras posibles. Tenemos que recurrir a todos los recursos, desde la angiografía cerebral con reconstrucción tridimensional, la angiotomografía, una resonancia magnética que nos demuestre las zonas de isquemia alrededor si es que existen, porque muchas veces simulan tumores cerebrales y realmente estamos viendo perforantes o lentículas estriadas con datos de isquemia que se pueden manifestar como edema perilesional. En realidad, esto es lo que todos los neurocirujanos hacemos, sentarnos a estudiar perfectamente cada caso en particular. Y vamos a ir revisando estos aneurismas, vamos a ir poniendo ejemplos de qué es un aneurisma complejo y cuál es la mejor manera de tratarlo de acuerdo a guías internacionales y qué es lo que hemos aprendido en Latinoamérica, como bien lo dice el querido doctor César Llanes. Este aneurisma, como pueden ver, la relación del domo con el cuello es menor a 1.5. ¿Qué quiere decir? Que es un cuello muy ancho, que está envolviendo más del 90%, probablemente como 60% de la circunferencia normal de la carótida. Trabajamos con hemorragias subaracnoideas, con cerebros en presa, con edema cerebral, y esto vuelve una cirugía compleja. Como pueden ver en esta imagen, la comunicante posterior está prácticamente embebida y naciendo del aneurisma. Por lo tanto, es indispensable tener en mente esta reconstrucción tridimensional en la forma en cómo podemos reconstruir. Esta técnica de clipaje es un clipaje face to face o cara a cara, en donde usamos clips fenestrados para cerrar la parte ventral del aneurisma
y dejando la comunicante posterior justamente libre. Esto lo podemos ver desde el punto de vista quirúrgico, pero definitivamente nuestra mejor evaluación en un aneurisma complejo es la angiografía de control. Esta es una angiografía de control con sustracción digital tridimensional que afortunadamente tenemos en Centro Médico Nacional por el equipo de endovasculares. Vemos aquí la emergencia de la arteria oftálmica y aquí justamente entre los clips cómo nace la arteria comunicante posterior. Esto se traduce en un buen pronóstico para el paciente porque estamos justamente dejando ramas que son muy importantes. Y poco a poco iremos incrementando la complejidad de estos aneurismas. Este es un aneurisma de la trifurcación de la arteria cerebral media. Como vemos aquí está M1, la rama dorsal, la rama ventral, y justamente vemos una rama naciendo del domo del aneurisma con un cuello ateroesclerótico y muy probablemente calcificado. En este caso, cuando llegamos a quirófano, discutíamos qué hacer con esta rama. Definitivamente pensaríamos en colocar un clip aquí y cerrar y reconstruir la bifurcación, pero no teníamos, en la geografía no se veía claramente esta trifurcación. Y es un hallazgo quirúrgico que definitivamente a veces en las angiografías preoperatorias no nos da esta información. Finalmente pensamos en quitar esta rama y anastomosarla alguna rama, hacer una anastomosis terminolateral. Sin embargo, dicen que también un cirujano debe tener cierta suerte, ¿no? Y probar a veces un clipaje simple. En este caso reconstituimos el cuello del aneurisma con un clip simple y vemos cómo la trifurcación de la cerebral media se reconstituye solamente con este clip, dejando justamente la rama permeable, que podemos ver aquí en el video cómo está la rama permeable, y esto nos permitió justamente la placa de ateroma reconstituir ese cuello. Entonces, lo que a veces parece muy complejo, en realidad se resuelve de una forma sencilla con un solo clip. Y también casos donde no es así, ¿no? Vemos aquí la trifurcación ya reconstituida en la angiografía de control con un buen resultado postoperatorio. Ahora vamos a ir viendo patología vascular más compleja. Esta mujer es joven, 48 años de edad. Ella inició con un déficit visual y de forma inicial se pensó que la paciente, como pueden ver en la imagen de resonancia magnética, tenía una lesión celar o un tumor de la región celar. Viendo la angiotomografía de control, como podemos verla en la parte superior de su pantalla, vemos que esta lesión es prácticamente, es un aneurisma gigante paraclinoideo global. Esta es la angiografía de control, como podemos ver es el flujo muy elevado. Esta es la reconstrucción. En realidad no alcanzamos a ver exactamente de dónde se origina el aneurisma. Este tipo de aneurismas ya son paraclinoideos globales. Pero viendo aquí en la entrada de sangre al saco aneurismático podemos ver que son aneurismas ventrales. Este es un aneurisma paraclinoideo ventral. Y esta es la reconstrucción de la angiotomografía desde el punto de vista tridimensional y desde el punto de vista quirúrgico. Así es como lo veríamos en cirugía. Este es un consejo que siempre les he dado a mis residentes, que tengan en mente la reconstrucción tridimensional de cómo se van a encontrar el aneurisma. Como podemos ver, este es el aneurisma gigante, vemos la estenosis importante de la carótida por el gran efecto de masa en la carótida ventral, y lo que hicimos fue reconstituirlo con clips fenestrados. Este es un procedimiento difícil para poder dejar la carótida permeable. Como podemos ver en la angiotomografía de control, se ve la cerebral media, la cerebral anterior permeable. Vemos el equipo multidisciplinar en quirófano, siempre apoyados de un neuroanestesiólogo, que esto permite tener este tipo de resultados. Esta paciente tenía una lesión similar, es 54 años de edad, cefalea crónico, y encontramos un aneurisma gigante paraclinoideo con múltiples lóbulos y calcificaciones en su interior. No solamente el aneurisma gigante, sino como podemos ver en la parte de la bifurcación de la carótida, justamente aquí vemos otro aneurisma. Entonces son aneurismas múltiples. Teniendo un aneurisma gigante y un aneurisma asociado de la bifurcación, pues definitivamente esto hace un caso muy complejo. En este caso hicimos un abordaje tipo Dolenc para tener control en la carótida petrosa,
Quitamos el techo y pared lateral de la órbita, como podemos verlo aquí, y hacemos esta maniobra que es fresar del agujero redondo al vértice de la órbita para desbloquear el seno cavernoso, como lo menciona Campero. Posteriormente hacemos un acceso transilviano amplio. Vemos aquí la hemosiderina que dejó previamente el sangrado del aneurisma, y hacemos una clinoidectomía anterior completa. Este es el paso clave para poder identificar el cuello del aneurisma. Como podemos ver aquí, el aneurisma se veía muy aparatoso, sin embargo pudimos solamente con 2 clips cerrarlo por completo. Este es el aneurisma de la bifurcación. Ponemos un clip recto, vemos las lentículas estriadas saliendo de A1 y de M1 y la ausencia de este aneurisma de la bifurcación. Vemos los cambios óseos que nos permite ver la reconstrucción tridimensional de la angiotomografía de control y el clipaje tanto del aneurisma paraclinoideo dorsal y de la bifurcación de la carótida. Vemos la ausencia de aneurisma residual y con una buena evolución de la paciente en el postoperatorio. Es muy importante ver la reconstrucción tridimensional, ver el adecuado flujo de la carótida y ver que las ramas están conservadas. Esta es una paciente de 72 años que se había tratado previamente por terapia endovascular. Vemos aquí el efecto que da o proporciona justamente el material de titanio, que es los coils, pero los coils se impactaron en la parte más dorsal del aneurisma. Vemos que el cuello y la parte ventral sigue permeable y la paciente, pues en realidad tenemos un efecto de masa por un aneurisma gigante. En este caso decidimos hacer un abordaje órbito-craniano o órbito-cigomático modificado, porque además del aneurisma gigante paraclinoideo dorsal, que en realidad este es el cuello y la parte más alta del domo llega muy dorsal a la carótida, y vemos este aneurisma que circulamos aquí, que es un componente o es un aneurisma paraclinoideo hipofisiario. Entonces vuelve esto una patología compleja. Hacemos un abordaje Dolenc. Este es el aneurisma hipofisiario. Como podemos ver, aquí está el nervio óptico. Esto nos permite con la clinoidectomía clipar el aneurisma hipofisiario. Posteriormente clipamos el cuello del aneurisma, sin embargo está muy calcificado, por lo tanto decidí reforzar el clipaje del hipofisiario y con un clip fenestrado. Este principio favorece justamente en cerrar la parte no calcificada. Esta imagen es la primera vez que freso un aneurisma para poderlo abrir por la gran calcificación. Quitamos el gran efecto de masa, todos los coágulos dentro del aneurisma y bueno, pues finalmente pues también podemos quitar el efecto de masa que provocaba el tratamiento previo. Quitamos los coils, incluso pudimos ya resecar el saco aneurismático en la parte no calcificada o viva y vemos el domo aneurismático. Vemos cómo se puede quitar además el efecto de masa, que es justamente el objetivo de tratamiento en los aneurismas gigantes con efecto de masa. Este es mi equipo de residentes, a quien debo justamente el crecimiento personal y de equipo con buen pronóstico y resultado de nuestros pacientes. Vemos la ausencia de aneurisma residual, el flujo de la arteria, la ausencia ya del efecto de masa en la angiografía de control. Pero ¿qué pasa cuando tenemos este tipo de terapia? Somos un equipo, sin embargo, la terapia endovascular, por supuesto que es una terapia efectiva con resultados satisfactorios, pero en realidad en aneurismas gigantes no se ha visto que tengan una obliteración completa, con un alto índice de recanalización. 4 de 6 aneurismas mayores de 10 milímetros han mostrado recanalización. Este es un artículo también de Surgical Neurology del 2019, donde la terapia endovascular, por supuesto que es una herramienta muy útil, pero puede haber recanalización en un buen porcentaje de los pacientes. Pero no estamos peleados los microcirujanos con la terapia endovascular. Somos un equipo, somos un grupo, y en la actualidad justamente los neurocirujanos híbridos es yo creo que el futuro de este tipo de cirugía. Este es un ejemplo claro de que la terapia endovascular, por supuesto que es en extremo de utilidad. Este es un aneurisma paraclinoideo ventral gigante. Aquí pusimos el doctor
de terapia endovascular subió un microcatéter y nos puso un balón en la carótida petrosa. Eso me permitió a mí abrir el aneurisma y reconstituir el clip con un clip fenestrado único, rodeando la carótida y cerrando el cuello, que era muy ancho. Este efecto de masa que vemos de forma inicial se reconstituye al 100% con un clip definitivo, digamos. Esta es la angiografía transoperatoria que nos sirvió de mucho para ver y estudiar mejor la anatomía dentro del quirófano. Y esta es la angiografía de control también transoperatoria. Aquí vemos el retractor cerebral, vemos el adecuado flujo de la cerebral media y la ausencia del aneurisma paraclinoideo. Entonces somos un equipo, somos un grupo, vemos la ausencia de aneurisma aquí residual, esta es la angiotomografía de control, vemos que de la fenestra emerge la cerebral media, la cerebral anterior y la paciente con buenos resultados. Este es un joven masculino de 33 años de edad. Por supuesto que los pacientes jóvenes desarrollan patologías muchas veces complejas por la afección de las arterias. Llegó con esta hemorragia subaracnoidea Fisher 4, una hemorragia importante, un aneurisma de la cerebral media gigante, con un aneurisma fusiforme, además aquí de esta rama temporal anterior que se ve mejor en este corte de la angiotomografía. Este es el aneurisma fusiforme de esta rama temporal anterior y el aneurisma gigante de la cerebral media. Lo que decidimos hacer es una angiografía de control para ver la colateralidad, para ver exactamente la dirección del domo, del cuello, el aneurisma fusiforme de la temporal anterior y decidimos llevar el paciente a quirófano. Este es el gran aneurisma, este es M1, hacemos un clipaje transitorio de M1, lo cual nos va a poder permitir descomprimir el aneurisma, quitar ese efecto de masa, lo puncionamos y después aplicamos esta técnica que vamos a comentar más adelante, que es picket fence, es como un clipaje múltiple en tándem con diversos clips, y este clip que divide por la mitad este gran aneurisma. Esta técnica la describió el doctor Kurita y esto nos permite remodelar por completo la bifurcación de la cerebral media. Vemos que evidentemente tenemos que tener la disponibilidad de estos clips para poder reconstituir la bifurcación de la cerebral media. Y posteriormente el aneurisma fusiforme de la rama temporal anterior es, digamos, ya no es tan complejo, solamente utilizamos un clip semicurvo para poder dejar permeable la temporal anterior. Ya con esto podemos puncionar y descomprimir el saco aneurismático. Vemos la angiografía de control sin aneurisma residual y preservando el flujo de manera adecuada. Esta es la angiografía preoperatoria y esta es la angiografía posoperatoria, en donde evidentemente el aneurisma pues, se pudo tratar de forma completa. El paciente pues evolucionó lento de la terapia intensiva a piso, se rehabilitó con una hemiparesia no densa que afortunadamente se recuperó en su totalidad. Lo acabamos, este es el paciente en su seguimiento durante la consulta externa y afortunadamente tuvimos estos resultados. Esta técnica pues descrita por el doctor Michael Lawton, ¿no? Nuestro gran maestro de la neurocirugía vascular a nivel mundial. Y justamente es esta técnica la que aprendimos y la que aplicamos en nuestro paciente. Este es en el curso del último samurái que fue recientemente, justamente en abril, cuando iniciaban los tiempos del coronavirus, de la pandemia, y tuve la fortuna de poder estar en el barro con este curso donde aprendí esta técnica. Este caso en particular, quisiera mostrar varios hallazgos. Es una mujer de 61 años de edad, llegó con la parálisis del tercer nervio craneal derecho y podemos ver aquí varios hallazgos. Un aneurisma gigante paraclinoideo ventral multilobulado, pero además en la angiografía de control, en el disparo carotídeo del lado izquierdo, vemos esta amputación de la carótida interna izquierda. Por lo tanto, vuelve todavía más complejo el caso porque este es un claro ejemplo de ausencia de circulación colateral. ¿Qué pasa si
lamentablemente no podemos conservar esta carótida, una ruptura, pues definitivamente la paciente está condenada muy probablemente a morir, ¿no? Esta carótida que vemos aquí amputada habla de una enfermedad crónica porque está abriendo colateralidad por la carótida externa. Vemos como los ramos temporales de aquí de la meningias, de la temporal superficial, como hace anastomosis y llega a llenar un poco de la cerebral media desde la carótida externa, incluso anastomosis en el seno cavernoso que mantienen la circulación intracraneal del lado izquierdo. Por lo tanto, definitivamente tenemos que cuidar la carótida derecha. Estos centímetros, 26 milímetros, es un aneurisma gigante por definición, prácticamente global por el gran tamaño del aneurisma. Y no solamente existe esta técnica de picket fence, sino la técnica de picket fence invertida o reversa, ¿no? Y en este caso vamos a cerrar o reconstituir la arteria desde el origen o desde la arteria parenteral, dejando las fenestras ahora sobre la arteria que da origen al aneurisma y poder cerrar el aneurisma. Este es el video de la cirugía. Hacemos un abordaje órbito-craneano modificado. Vemos la clinoides anterior, cómo se debe quitar en una sola pieza, una técnica de clinoidectomía híbrida, como también lo describió el doctor Michael Lawton. Hacemos un abordaje o el peeling del piso medio, esa es la arteria meningia media, para desbloquear justamente el segmento cavernoso, los elementos del seno cavernoso y tener mayor movilidad de la carótida. Vemos aquí el aneurisma, ya el gran aneurisma, vemos la carótida, destechamos el nervio óptico, abrimos el ligamento falciforme y este paso es crucial, la apertura de los anillos durales. Este es el anillo dural distal, que abriéndolo podemos acceder al segmento clinoideo de la carótida. En este caso, ahí vamos a hacer el control proximal. Vemos ya el anillo dural distal abierto, ya la carótida la podemos movilizar, vemos la arteria oftálmica y este es el segmento clinoideo donde ponemos este clip transitorio. Para bajar el flujo, ponemos el clip y vean cómo cómo se botó el clip fenestrado. Definitivamente aquí se estenosa por completo y cambiamos la estrategia. Entonces utilizamos el picket fence reverse para reconstituir la arteria carótida, dejando las fenestras sobre la carótida y reconstruyendo el domo hacia la parte ventral. Vemos cómo debemos tener sumo cuidado de no cerrar ramas perforantes. Aquí vemos la arteria coroidea, es una coroidea doble. Descomprimimos el saco aneurismático, ya lo podemos abrir de una forma más segura. Sin embargo, al quitar el trombo y hacer la trombectomía del aneurisma, vemos todavía un poquito de llenado, por lo que decidimos reconstituir hacia el origen de las arterias coroideas y ahora reconstituir el aneurisma de la parte ventral hacia la parte dorsal de la carótida. Este clips hacen o tienen la función de cerrar justamente esa apertura grande que dejamos dentro del aneurisma. Vemos que el flujo aparentemente no se ve conservado, pero definitivamente la angiografía de control es lo que nos va a dar la información. Vemos aquí el artefacto de los clips, pero vemos aquí cómo se opacifica la arteria carótida con adecuado llenado tanto de la cerebral media como de la cerebral anterior y la ausencia de aneurisma residual. Vemos la angiotomografía de control con el abordaje órbito-cigomático modificado y la adecuada paso de flujo hacia la cerebral anterior, cerebral media, las coroideas y la paciente con su tercer nervio craneal. Y recientemente ya la vemos cómo ya los pacientes acuden protegidos en esta época COVID y vemos cómo la paciente ha mejorado de forma significativa el tercer nervio craneal y esto es pues el objetivo que realmente debemos de pensar en cada paciente. Esta es la técnica de Kurita que mencionábamos, donde el doctor Kurita describe un clip que divida el eje mayor del aneurisma para poderlo dividir, digamos, y poderlo reconstituir.
El doctor Kurita, en este artículo también de mayo del año pasado, pues definitivamente también está a favor de un tratamiento quirúrgico en los aneurismas grandes y gigantes de la cerebral media. Cerebral media es un segmento, los aneurismas que realmente son complicados, no todos los aneurismas de la media son fáciles de reconstituir, y bueno, esto es una de las técnicas que podemos utilizar. Este es un aneurisma gigante también con una hemorragia subaracnoidea importante, es un aneurisma de comunicante anterior, en donde hacemos un clipaje inverso para poder dejar la constitución de la comunicante anterior permeable. Este tipo de aneurismas generan mucha controversia, son aneurismas gigantes con efecto de masa, con una herniación subfalcine importante, colapso del sistema ventricular, edema muchas veces por isquemia perilesional. Este es un aneurisma que inicialmente se estudió como un probable tumor. Vemos, esta es la resonancia con contraste, definitivamente mucha duda en que sea un tumor, simula un tumor, es un gran simulador, un aneurisma gigante, y vemos la angiografía que nos dio el diagnóstico. ¿Por qué decidimos o por qué definimos que es un aneurisma? Porque vean, este es el cuello tan pequeño que da origen a que el aneurisma crezca de forma crónica. Justamente esta es una explicación, es un ejemplo que nos explica por qué a veces el colocar un stent o un diversor de flujo propicia que el aneurisma siga creciendo. Este es lo mínimo que tiene el aneurisma de circulación, sin embargo, el aneurisma sigue y sigue creciendo. Estas son fotos de la cirugía en donde podemos ver el gran aneurisma, justamente es como cuando se corta una cebolla, estos aros de cebolla que está descrito en la literatura. Vemos el gran trombo intraaneurismático, vemos el saco del aneurisma gigante con efecto de masa desplazando las estructuras, abriendo completamente el valle silviano, y posteriormente llegamos al cuello donde colocamos un clip definitivo para cerrar justamente este cuello tan pequeño. Esta es la angiografía preoperatoria y la angiografía posoperatoria con buen resultado en la reconstrucción tridimensional. Ya no vemos aneurisma residual, quitamos el efecto de masa y bueno, esta paciente está curada. Es una paciente que es médico, lamentablemente a pesar de ser médico se descuidó mucho, dejó una costra en la herida, no quería ir al hospital, tuvo un descuido también por la familia y tuvo una necrosis del colgajo. Muchas veces la cirugía sale de forma satisfactoria, la parte, digamos, difícil, y la complicación a veces viene en la parte más sencilla, ¿no? Como cuidar una herida. Es lamentable, pero esto pasa, ¿no? Definitivamente las complicaciones es algo que tenemos que mostrar, es algo que es bien sabido, ¿no? En neurocirugía, pues al único neurocirujano que no se complica es quien no hace cirugía, ¿no? Gracias al equipo de cirugía plástica, ellos pudieron rotar un colgajo y cerrar la herida de forma satisfactoria, y vuelvo al equipo multidisciplinario. Por eso debemos trabajar de forma disciplinaria. Dejo esta imagen de un artículo muy interesante también del doctor Lawton del 2017, en donde viene el tipo de anastomosis o el tipo el tipo de tratamiento dependiendo del aneurisma y los tipos de bypass, ¿no? De primera, segunda, tercera o cuarta generación, para poder tratar este tipo de aneurismas. Y en especial por este caso. Este es un caso con un aneurisma de cerebral media con hemorragia, y posteriormente vemos en la angiografía de la misma paciente un aneurisma paraclinoideo ventral contralateral. Este aneurisma contralateral es paraclinoideo ventral y tenemos dos aneurismas en una paciente con sangrado. Este es un estudio recientemente publicado hace 3 meses, el 12 de junio de este año lo publicó el doctor Lawton, y vemos cómo él estudió la manera de poder o la posibilidad de tratar los aneurismas contralaterales paraclinoideos en pacientes con aneurismas múltiples. Y de forma muy resumida podemos ver que cuando abarca de 21.7 grados a 130 grados una parte del cuello,
aunque la otra, como podemos ver en la ilustración aquí a la derecha, es, digamos, entre comillas, en un punto de vista ciego, factible cliparlos desde el punto de vista contralateral. Lo ideal sería que estuvieran dentro de este radio, como este ejemplo, pero cuando también la parte o el origen del cuello es en estos grados de 21.7 a 130, es factible cliparlos de forma contralateral y que del anillo dural distal la distancia sea por lo menos de 2.5 milímetros. Estudiamos este artículo y decidimos tratar a la paciente del aneurisma paraclineo contralateral. Este es el nervio óptico izquierdo, el óptico derecho. Este es el lado del aneurisma que sangró. Por supuesto que vamos a clipar el aneurisma, que es la causa de sangrado. Esta es la carótida contralateral. Vemos las perforantes de la carótida y en este espacio que justamente revisamos, identificamos el aneurisma, que es un aneurisma paraclinoideo ventral. Vemos aquí cómo empezamos a disecar el cuello. Esta es la parte proximal del cuello y definitivamente es factible clipar un aneurisma paraclinoideo contralateral con un simple clip recto desde el punto de vista contralateral. Identificamos, revisamos, vemos que es un clipaje satisfactorio y posteriormente regresamos al valle silviano derecho, donde está el aneurisma de la lateral media, que es la causa del sangrado. Y bueno, este aneurisma no implica tanta dificultad. Cerramos con un clip simple en la bifurcación el aneurisma y podemos revisar los estudios de control en donde tenemos la ausencia del aneurisma de la lateral media, que era la causa de sangrado, y la ausencia del aneurisma paraclinoideo ventral contralateral. Esta es la angiografía preoperatoria donde vemos el aneurisma ventral y esta es la posoperatoria en donde vemos la ausencia de aneurisma paraclinoideo ventral con un buen resultado clínico en la paciente. Vemos la entrada de los clips. Esta reconstrucción es muy interesante porque habitualmente este clip entraría de forma contraria, y la angiografía de control sin aneurisma residual, ni cerebral media ni el ventral. No siempre es posible hacer esto, no siempre los aneurismas son fáciles de tratar, como lo hemos visto con clips únicos. Esta es una de las peores pesadillas que cualquiera de los neurocirujanos podemos tener dentro de quirófano. Podemos ver un sangrado muy importante de la carótida interna, un aneurisma con cuello ancho. Vean aquí, abarca más del 90% el cuello de la circunferencia de la carótida. Aunado a esta gran ateroesclerosis de la carótida, definitivamente se vuelve algo muy complicado. ¿Qué decidimos hacer? Cerrar definitivamente la arteria carótida interna. Pero aquí estamos condenando a la paciente, a pesar de tener una gran hemorragia subaracnoidea, edema cerebral, pues a un infarto carotídeo. Entonces, definitivamente está descrito este artículo del 2019. Vemos que la revascularización cerebral con bypass de bajo flujo pudieran evitar las complicaciones isquémicas en los pacientes. ¿Qué decidimos hacer? Bueno, cerramos la carótida, posteriormente fuimos a disecar el resto del valle silviano, la cerebral media, y disecamos la arteria temporal superficial. Esta es la arteria temporal superficial y decidimos hacer un bypass de la temporal superficial a la cerebral media. Aquí vemos cómo los pasos de la anastomosis, aquí vemos la sutura término lateral de este bypass, aquí vemos nuevamente el sangrado, la carótida cerrada, y aquí vemos cómo se ve la latencia de la temporal superficial llenando con buen flujo la cerebral media. Y lo vemos en la angiografía de control. La paciente tuvo un déficit motor que le permitió volver a caminar. Sin embargo, una monoparesia braquial, que definitivamente el pronóstico es muy diferente esto a un pronóstico que hubiera sido fatal si hubiéramos dejado la carótida completamente cerrada. Vemos aquí la temporal superficial, cómo se anastomosa la cerebral media y cómo tiene buen flujo la cerebral media, lo que permitió esta recuperación en la paciente. Por lo tanto, se ha descrito, como el doctor Lotton lo dice en este artículo, que el ranking puede mejorar de 1 a 3 puntos cuando se hace un bypass de revascularización de urgencia. Y este artículo sobre todo enfatiza que todos los cirujanos que se dedican a la patología vascular compleja o base de cráneo deben de tener cierto entrenamiento en técnicas de bypass. Este es otro caso que me gustaría compartir con ustedes. Es un hombre joven, 18 años de edad,
que inicialmente llegó con una hemorragia subaracnoidea, y vemos este aneurisma fusiforme multilobulado de la cerebral media, con una estenosis importante en el segmento M1, y lo que decidimos fue hacer una reconstitución primaria con clips. Esta es la angiografía de control posoperatoria. Vemos la ausencia pues, del mayor componente del aneurisma. Sin embargo, se sigue viendo la arteria enferma. Definitivamente esto genera riesgos. Más adelante el paciente evolucionó de forma satisfactoria, sin ningún déficit, pero a los 2 años regresa a la consulta externa a su seguimiento con angiografía de control y vemos esa angiografía. Como podemos ver en la angiografía de control, tiene recidiva del aneurisma, incluso entre los clips, aneurisma entre tenemos un aneurisma gira porción proximal de M1, y esto vuelve el caso muy, muy complejo. Una patología compleja, y creo que nos también que por lo tanto, el equipo o el es más complejos. Bueno, esta tabla está mucho porque justamente se ve el flujo de alto flujo o de moderado flujo y los injertos que debemos utilizar. Este artículo que publicó mi profesor, el Dr. Shekhar, a sabiendas de esto, bueno, decir un bypass radial y hacer la resección completa del aneurisma. Sabíamos que al quitar este aneurisma, vemos aquí el injerto de la arteria radial, íbamos a sacrificar todas las lentículas estriadas. Definitivamente es algo que no podemos evitar. Y cortar todo el aneurisma para dejar el segmento M1 y la parte distal de la cerebral media. Entonces pusimos o injertamos aquí la arteria radial e hicimos una anastomosis término-terminal con arteria radial. La angiografía de control, vemos aquí el buen flujo del injerto de la arteria radial y cómo el bypass está permeable llenando las ramas corticales de la cerebral media. La arteria radial es esta que ahora está anastomosada y vemos el adecuado flujo. Definitivamente teníamos que tener algo de isquemia, pero no fue catastrófico. Son las lentículas estriadas que ya sabíamos que íbamos a cerrar con este infarto pequeño aquí en la cabeza del caudado, con una hemiparesia del paciente. Sin embargo, el paciente nuevamente, como a los 2 meses, hizo una hemorragia que fue fatal, lamentablemente. ¿Por qué hacen esto? Bueno, porque a pesar de tener aneurismas tratados de forma satisfactoria, pues los aneurismas residuales pueden encontrarse hasta en el 24%, infartos hasta el 16% y pobres pronósticos también en el 12%, como vemos en este artículo. Este es otro caso que quisiera mostrarles, un aneurisma de circulación posterior. Los aneurismas de circulación posterior definitivamente tienen un alto grado de complejidad. Es un aneurisma entre P1 y P2, es un aneurisma gigante que se diagnosticó por una placa de cráneo simple, donde se veía esta lesión calcificada. Y en la angiotomografía de control vemos justamente este aneurisma que difícil de tratar. Hicimos un abordaje combinado que además tenemos un efecto de masa importante en la resonancia magnética e hicimos una anastomosis término-terminal. Definitivamente es una anastomosis muy compleja, muy difícil de hacer por el espacio, por la profundidad. Sí tuvimos isquemia de las ramas temporales, de la temporal anterior y media, un poco también de la temporal posterior, pero el resto de las arterias afortunadamente se conservaron. Vemos la anastomosis y la paciente con un buen pronóstico. Por lo tanto, esto va encaminado. Nuevamente cito al doctor Lotton, donde el bypass es una herramienta definitivamente que debe estar dentro de nuestro armamento para poder tratar este tipo de aneurismas complejos. Este análisis o este análisis del pronóstico ha visto que en los aneurismas gigantes cerebrales la morbilidad es menor, con un pronóstico favorable hasta en el 96% de los casos.
Este es un aneurisma, este es un artículo del año pasado donde se ha visto que el tratamiento microquirúrgico en manos experimentadas continúa siendo la primer línea de atención en los aneurismas gigantes. Este caso es otro caso de circulación posterior, es un aneurisma de la vertebral pica, es un aneurisma fusiforme, como pueden ver en la angiografía de control. Y en este caso hicimos un abordaje extremo lateral. Tenemos otra ventaja que el doctor nos ha pues comentado durante sus planes. Justamente cuando nosotros hacemos una microcirugía, tenemos también la ventaja de ver drenas y podemos lavar de forma importante. Vemos la apertura dural de forma convencional, y en este paso vemos cómo en la cisterna magna podemos abrirla, lavar todo este coágulo, y vamos a ver cómo la exposición amplia nos permite la remoción de coágulos que finalmente nos pueden ayudar a que el paciente no curse con un vasoespasmo severo. Vemos cómo hacemos este lavado cisternal, nos ayuda de forma muy importante a disminuir el riesgo de vasoespasmo. Abrimos hacia el ángulo pontocerebeloso, encontramos los nervios craneales bajos, trabajamos en los triángulos supra e infrahipogloso. Vemos el aneurisma de la vertebral en el origen acá de la pica. Este es el segmento B4. Vemos aquí ya la porción intradural de la vertebral y cómo lo disecamos de las raíces nerviosas de los nervios craneales bajos. Y esto nos permite colocar un clip transitorio y posteriormente reconstituir el aneurisma con un clip fenestrado. Este es un clip fenestrado que nos ayuda a reconstituir la parte del domo. Quitamos el clip transitorio y vemos la ausencia de aneurisma residual. Siempre tenemos que identificar que la arteria esté permeable, que no haya ningún problema en cuanto a la patencia de la rama que da origen al aneurisma. Posteriormente puncionamos y esta parte que se ve adelgazada de la pared de la arteria vertebral, esto está descrito perfectamente, la podemos reconstruir y recubrir con un fragmento de músculo para que justamente la fibrosis haga que ahí no se vaya a generar un aneurisma de novo. Vemos cómo se coloca el fragmento de músculo en esa parte de la vertebral y la angiografía, la tomografía de control mostrando el abordaje extremo lateral y la ausencia de aneurisma residual. Esta es la angiografía de control y la reconstrucción tridimensional con la vertebral permeable y sin aneurisma residual. Entonces, hay técnicas nuevas, ¿no? No solamente el cierre de la carótida cervical o petrosa o clinoidea, como lo hemos descrito, sino también este artículo que habla de la estimulación ventricular rápida para la disminución del flujo sanguíneo, donde nosotros podemos, o donde está descrito, bajar durante la estimulación, controlar la relación del flujo, y eso nos permite hacer un clipaje. Prácticamente vamos a concluir que los aneurismas, así como en política y como muchas cosas en nuestra vida, existen los buenos, los malos y los feos. Y esto no lo dije yo, lo dice el doctor Sampson en su libro. Él considera estos aneurismas como los buenos, con un cuello clipable; los malos, donde nos cuesta un poquito trabajo de reconstituir; y los feos, donde definitivamente, como algunos de los casos que presentamos, es muy, muy difícil la reconstitución de los aneurismas, donde el arte del clipaje se vuelve más bien un producto de la imaginación para poder reconstituir estos aneurismas tan complejos. Y no solamente tener esto en mente, sino también la posibilidad de revascularización cerebral con las técnicas de bypass que ya mencionamos. Esta es parte de mi serie personal del 2015 al 2019. Hemos tratado 307 aneurismas cerebrales, y 6% del total de estos 307 aneurismas han sido aneurismas complejos. Como vemos, la mayor parte, como la literatura, pues son aneurismas de circulación anterior, los menos de circulación posterior,
porque además definitivamente tengo la firme convicción de que los aneurismas de circulación posterior, el terreno de la terapia endovascular es mucho mejor. Por eso creo que somos un equipo multidisciplinario que nos complementamos. Vemos que tenemos 40% de aneurismas múltiples versus 61% de aneurismas únicos. Y aquí viene la distribución por localización. Los paraclinoideos son aneurismas que considero complejos. Los aneurismas de comunicante anterior por el espacio, la anatomía que hay que perfectamente identificar, y los de la cerebral media sin duda son aneurismas que podría considerar complejos. Y evidentemente pues los aneurismas de circulación posterior. Como podemos ver en esta serie, el 14% de los aneurismas que he operado son paraclinoideos, pero tengo la mayor casuística aneurisma de la cerebral media. Incluso si hacemos una búsqueda intencionada de aneurismas complejos, la mayor parte van a estar localizados en la cerebral media. Y voy a anunciar brevemente las complicaciones de la charla y me gustaría comenzar por decir que el tratamiento de estos aneurismas complejos debe realizarse en centros especializados donde se operen volúmenes altos de pacientes. Definitivamente esto no es un número que no es arbitrario, se recomienda que se traten por lo menos más de 100 pacientes por año en expertos en cirugía microvascular o terapia endovascular. Por supuesto que la mortalidad es mayor en aneurismas rotos y sobre todo si son grandes y gigantes que en pequeños y medianos. La adecuada selección de los casos es donde tenemos que tener nuestro ego como neurocirujanos bien controlados para saber si el paciente es mejor para microcirugía o para terapia endovascular, seleccionar bien el caso y bien el tratamiento, estudiando bien todos los estudios preoperatorios. La anatomía vascular y de base de cráneo definitivamente es compleja. Esto es un reto para nosotros como neurocirujanos y es necesario aprenderla en el laboratorio antes de ir a la sala de quirófano. Estas son fotografías del laboratorio de la Universidad de Washington con el doctor Lali Gamshekar, donde es verdaderamente increíble el armamento que tienen en un laboratorio, desde endoscopía, cabezales, microscopio, fresado. Y esto es lo que debemos de luchar para tener en Latinoamérica y cada vez tener mejor entrenamiento en laboratorio, porque esto es algo que debe entrenarse primero, como la técnica de la clinoidectomía, antes de hacerlo en un paciente. La cirugía de base de cráneo y la cirugía cerebrovascular comulgan juntas. Esto es algo que debemos trabajar como una unidad. Todos los cirujanos vasculares o todos los cirujanos de base de cráneo compartimos esta pasión por la anatomía y este conocimiento por navegar en estas estructuras tanto vasculares como tumorales en la base del cráneo, y debemos tener el dominio de ambas entidades. En este video quisiera o fotografías mostrar este video. Aquí está el doctor Lali Gamshekar, que es uno de mis mentores, mi profesor Edgar Natal, que es quien me enseñó a operar este tipo de patología vascular. Aquí está el doctor Roton, este es en un curso ahí en el Barrow, el doctor Spessler. Vemos cómo, a pesar de ser grandes o estrellas en el mundo, pues se ponen a hacer lagartijas, hacen ejercicio. Aquí está el doctor Guinto jugando fútbol y aquí está el doctor Ali Krish, que es otro de los másters de la neurocirugía mundial. Como podemos ver, ellos también tienen esta parte humana. Vemos el doctor Guinto diciendo que no fue gol y el doctor Ali Krish aquí pues del lado del equipo, obviamente de nosotros, ¿no? Los mexicanos, nuestros hermanos de la República de El Salvador, el doctor Sergio Moreno. Aquí vemos caras conocidas. Esto es lo que extrañamos de los congresos, en realidad, pues presenciales, pero ahorita estamos viviendo una época diferente. Y bueno, en realidad el mensaje final es que debemos ser cirujanos vasculares. Hay que preservar, reparar y reconstituir vasos porque la función corre a través de ellos, como bien siempre lo ha predicado el doctor Almerti. Y agradecer ahora a mis profesores de la actualidad que
tuve el gusto de conocer y de aprender técnicas muy precisas. El doctor Lawton, con una amplia experiencia, que es el doctor Tanikawa, que no se diga, referencias a nivel mundial. Y sobre todo a mi equipo de residentes. Mi equipo de residentes es la parte más valiosa a quien debo mi crecimiento personal y profesional, porque ellos siempre están a nuestra derecha. Ellos siempre están apoyándonos en los congresos, en los pacientes, ese ímpetu que tienen, esas ganas de seguir aprendiendo. Estas nuevas generaciones son los que eventualmente nos tratarán a nuestras familias, y por eso nuestro compromiso, y comparto este compromiso con el doctor César Llanes. Por supuesto que la educación continua es clave, piedra angular en nuestro crecimiento. Termino con esta frase de Helen Keller: solos podemos hacer poco, pero juntos podemos hacer mucho. Gracias, hermano del Salvador. Gracias por compartir esta filosofía, y sobre todo por estar siempre en pro de la enseñanza. Creo que esto es indispensable. Agradezco al hospital donde tengo la oportunidad de trabajar de manera en mi hospital público, que es el Hospital Especial del Centro Médico Nacional Siglo XXI, quien me ha hecho tener esta curva de aprendizaje tan importante, y al Centro Médico ABC. Evidentemente a todas las sociedades a las que pertenezco, a la UNAM por darme la oportunidad de ya tener un curso de alta especialidad en neurocirugía vascular y tener esta oportunidad de formar residentes y fellows. Ya tenemos una fellow apenas recién egresada, quien considero pues con amplia capacidad de resolver patología vascular compleja. Muchas gracias. Excelente plática, doctor Rabindranath García. Aneurismas complejos que requieren también de la experiencia, la experticia de alguien que tiene una alta especialidad. Tomo lo que mencionaste, doctor García, respecto a que este tipo de patologías que son de alta complejidad y que pueden al final pues provocar una catástrofe si se utiliza pues un tratamiento que no esté recomendado. Es importante que los que se vayan a dedicar a hacer este tipo de cirugías tengan la suficiente experticia, la suficiente habilidad que precisamente lo va a dar la constancia, el estar permanentemente trabajando en este tipo de patologías. Y ya tú muy bien lo dijiste, se requiere que un centro que maneje este tipo de patología por lo menos tenga que hacer un mínimo de unos 100 aneurismas anuales, ¿verdad? Para lograr acrecentar la curva de aprendizaje, que es bien importante. Obviamente también los cursos, la anatomía microquirúrgica estudiada pues, en especímenes cadavéricos, o los abordajes quirúrgicos son importantes. Estaba viendo la vez pasada que inclusive recrean en laboratorios así como en Pittsburgh, simulan pues lesiones de arterias de alto flujo o simulan también aneurismas gigantes en este tipo de vasos. Conectan ahí los vasos a unas bombas que generan la misma presión a la que están sometidas estos vasos. Lo único que quizás cuando son aneurismas gigantes en pacientes mayores, pues quizás tal vez el problema de la aterosclerosis, eso influye aún más todavía, pero es importante entrenarse en esto para poder tener la suficiente solvencia y beneficiar al paciente, que es lo más importante. Ha sido una charla maravillosa, muy completa también. Estoy impresionado con la casuística que tienes. Prácticamente en 4 años, aneurismas complejos, gigantes. Creo que manejas como el 6%, creo, ¿verdad? Así es. Entonces, eso también te da la suficiente solvencia para poder manejar a este tipo de pacientes. Importante también lo que tú dices, el manejo en equipo. O sea, aquí no se trata de estar peleados con la terapia endovascular. O sea, yo creo que también tiene su lugar, pues, y cuando uno discute estos casos
que son difíciles de manejar en equipo y de forma multidisciplinaria, yo creo que al final pues se van a tomar las decisiones importantes. La terapia endovascular para este tipo de aneurismas tiene también su cabida pues, para los aneurismas gigantes, los fusiformes, los tipos blister. Creo que, como ya lo has mencionado con todos estos artículos que has traído a cuenta, pues el tratamiento quirúrgico tiene aún la supremacía sobre este tipo de terapias. Es importante considerarlo, pues. Ahora, tenía un par de preguntas, doctor García. ¿Por qué, por ejemplo, los aneurismas que están trombosados, los aneurismas gigantes trombosados, es importante no solamente cliparlos, sino que también hacer una trombectomía? Pues es posible que si se deja el aneurisma gigante trombosado sin hacer la trombectomía, pueda después esto facilitar a que haya fenómenos isquémicos, más que todo en ramas perforantes. ¿Por qué no dejarlo así como la naturaleza lo formó en ese momento? Pues, ¿verdad? Solamente clipar el aneurisma. ¿Por qué hacer la trombectomía? Más que todo para los residentes de neurocirujanos en formación, doctor García. Muchas gracias. Gracias por tus palabras, doctor Yáñez. Muchas gracias por los comentarios y gracias por la pregunta. Es una pregunta muy interesante. En realidad, la manifestación clínica, muchas veces estos aneurismas gigantes trombosados, no es la hemorragia, sino es el efecto de masa, ¿no? Por eso simulan tumores, porque en realidad llegan con una hemiparesia, pero por el efecto de masa o por el secuestro, como bien lo dices, de ramas perforantes como lentículo estriadas, que van produciendo isquemia y trombosis crónica. Definitivamente, si es un aneurisma gigante, como algunos casos que mostramos, lo ideal es quitar el trombo o hacer una trombectomía, no necesariamente total, se puede hacer parcial. Y la naturaleza en este caso pues no está tanto a nuestro favor, ¿no? No tendría por qué generarnos este tipo de lesiones tan complejas y tenemos que ir como al revés, ¿no? Resolver este efecto de masa, porque el efecto de masa puede ser causa de deterioro del paciente desde el punto de vista tumoral, ¿no? Y también el aneurisma, si se queda con ese efecto de masa, no va a reabsorberse como pudiéramos esperar. Finalmente va a generar este efecto de masa. Muchas veces incluso hemos visto casos donde se tratan de forma, por ejemplo, endovascular y el efecto de masa sigue. Entonces, definitivamente el efecto de masa tenemos que quitarlo, si no se puede en su totalidad, por lo menos hacer una buena descompresión para generar o quitar este efecto sobre el encéfalo, ¿no? Y evitar complicaciones más adelante. Sí, yo recuerdo en el pasado, durante mis años de residentado, ya por la década de los 90 al inicio, bueno, habían varias escuelas en ese tiempo, pero este tipo de aneurismas, inclusive se valoraba operarlo con parada cardíaca, con hipotensión arterial controlada durante el clipaje, ¿verdad? ¿Tienes memoria de ese tipo de alternativas para, obviamente, evitar que durante la disección transoperatoria no se vaya a romper, ¿verdad? Por lo menos tener ese control. Sí, de hecho, en 1985, el doctor Vinco Dolengue está reportado que hace el primer clipaje de un aneurisma paraclinoideo sin arresto circulatorio, ¿no? Que incluso después se retomó con el uso de adenosina, este paro cardíaco transitorio para poder maniobrar, disecar y clipar. Pero lamentablemente se asoció a un alto índice de complicaciones. El artículo que mostré de estimulación ventricular rápida es una de las terapias que actualmente se está utilizando. Todavía falta pues estudios que consoliden los resultados, si se puede se puede reproducir el estudio, pero definitivamente es una ayuda el neuroanestesiólogo, doctor Yáñez. Definitivamente, si no tenemos un anestesiólogo, de preferencia neuroanestesiólogo a la cabeza, es muy difícil que podamos operar un aneurisma con la tranquilidad y con la seguridad que debemos tener.
Y la terapia endovascular, como el caso que mostramos, que nos sube un balón en la petrosa, nos infla el balón mientras nosotros hacemos la disección, son definitivamente de gran ayuda, ¿no? Y el conocimiento de la anatomía microquirúrgica, veo la imagen que tienes de fondo, es definitivamente hermosa, se ven las arterias, se ve esa aracnoides, ¿no? Que es nuestro espacio, es nuestra mejor aliada, ¿no? Una disección aracnoidea, también lo comenta siempre el doctor Almefti, porque la cirugía vascular es una cirugía extracerebral. Justamente tenemos que ir a los vasos para poder hacer un control proximal, ya sea a nivel cervical, ya sea a nivel cavernoso, a nivel petroso, clinoideo, para poder, o por terapia endovascular, para poder tener un control proximal que es clave para clipar estos aneurismas. Es un flujo muy alto. No recomiendo cliparlos de primera intención sin este control de la presión arterial o control perfecto proximal, porque son paredes delgadas que con esa presión definitivamente al momento de intentarlos clipar se nos va a romper el aneurisma. Claro, sí. Sí, es importante también el timing, ¿verdad? Y también me imagino que aquellos aneurismas no rotos, por ejemplo, diferente a los rotos, ahí obviamente hay que entrar a solventar el problema pues de una sola vez, así como lo vimos con tu caso, ese aneurisma gigante, creo que era de la cerebral media, ¿verdad? Que estaba roto, que tuviste que inclusive ocluir la carótida interna, ¿verdad? Pero como se necesitaba mantener el flujo, entonces después, durante el clampaje de la carótida, se hizo el bypass con arteria temporal, ¿verdad? Pero en aquellos aneurismas en donde no hay una ruptura previa y son, digamos, diagnosticados de manera incidental y son aneurismas gigantes también, me imagino también que la realización del bypass previo al clipaje pues va a ayudar a evitar inclusive los fenómenos isquémicos que se generen durante el clipaje temporal de la arteria, ¿verdad? Nosotros antes en esta década de los 90, bueno, había casos en donde no se consideraba que eran no operables y se les colocaba un tornillo que se llamaba el tornillo de Silverstone en la carótida interna cervical a nivel de cuello. Entonces ese tornillo se iba como cerrando poco a poco y se hacía en un tiempo de unos 10 días más o menos, una semana, 10 días, y se iba valorando también la clínica del paciente, esto para generar que también fuera provocando revascularización también. Ahora, si había, por ejemplo, algún fenómeno ahí isquémico, ¿verdad? Un síndrome de carótida interna ocluida, inmediatamente se abría, ¿verdad? Pero esa era una de las, digamos, opciones con que se contaba para esa época, por lo menos en mi país, ¿verdad? Y esto lo digo para que también los residentes, como parte de la historia también, pues, ¿verdad? Pero cómo veo yo cómo ha evolucionado también todo esto y realmente es una cirugía de alta especialidad y que se requiere también de tener el entrenamiento y también la cantidad de pacientes, pues importantes son los centros de referencia como en el que tú te entrenaste, que es en el instituto, donde es un centro de referencia a nivel latinoamericano, inclusive, pues, porque no solamente manejan ustedes pacientes mexicanos, sino que también ahí llegan a operarse de otras partes también, ¿verdad? Y por eso es que tienen la suficiente cantidad de pacientes también para mantener el training, eso es lo importante también. Así que ahora, y ahora con este tiempo del COVID, ¿cómo están ustedes manejando este tipo de patologías? Las hemorragias subaracnoideas, obviamente hay que operarlas, pero han utilizado algún tipo de protocolo ahí para poder resguardarse y mantener siempre la prevención del contagio del COVID-19, doctor García? Sí, sí, doctor César, pues definitivamente esta época, esta era que estamos viviendo, doctor Llanes, pues es muy difícil y no solamente en nuestro país. Definitivamente esto es una urgencia neuroquirúrgica, no podemos programar o atrasar el tratamiento del paciente.
Y son de las cirugías que sin duda tenemos que seguir tratando a pesar de la contingencia sanitaria. El protocolo, bueno, en centro médico pues hacemos estudios radiológicos del pulmón. Si el paciente se sospecha con COVID, se hace la prueba lo antes posible para poderlo operar. Y aunque sea COVID, definitivamente tenemos que entrar a operarlo con todo el equipo de protección personal, sin duda, para evitar el contagio, porque pues de alguna manera estamos expuestos a contagiarnos. Y pues son épocas muy, muy difíciles, ¿no? Pero la patología cerebrovascular no respeta contingencias y es algo que definitivamente hay que tratarlo. Doctor Rabindranath García López, yo quiero agradecerte todo el esfuerzo dedicado para la preparación de esta ponencia, que ha sido pues excepcional, muy completa, una gran casuística también, una gran habilidad para el manejo de este tipo de patologías, y para cualquier neurocirujano, y ya no digamos para los que están altamente preparados, es un dolor de cabeza también, no es algo sencillo, pues, ¿verdad? Es como que una ruptura de un aneurisma de estas dimensiones en un paciente puede ser inclusive catastrófico, puede acarrear la muerte también, y precisamente finalizo comentando de que de ahí la importancia de que los residentes y los neurocirujanos en formación también traten de prepararse con la filosofía que tú ya mencionaste del actual neurocirujano híbrido, en donde es importante también no solamente tener la experticia en cirugía neurovascular, sino que también en base de cráneo, en abordajes a la base de cráneo, también para que tengan ese componente, ese valor agregado, y puedan pues tener una opción A o una opción B durante el tratamiento, porque ya tú lo mencionaste muy bien, y uno puede planear algo en el preoperatorio, pero ya en el momento de la cirugía puede cambiar, y hay que utilizar otro tipo de opciones para poder dar el mejor tratamiento al paciente. Y esa es la idea, y ese es el mensaje que hay que enviarle a las nuevas generaciones también. Agradezco de nuevo la anuencia que has tenido. Como te decía al principio, este es un proyecto nacido en nuestro país, nos va a beneficiar a nosotros, pero tengo la plena certeza que va a trascender a nivel internacional también. Porque lo que estamos haciendo, tanto lo que haces tú como lo que hago yo, es por el bien de la humanidad. Siempre eso es importante para las nuevas generaciones. Así que muchas gracias, doctor García. Al contrario, doctor César Yáñez, y nuevamente felicidades y agradecerte este gran compromiso con la enseñanza, con la educación continua. Y esto es un gran logro que tenemos como países hermanos, ¿no? Excelente. Ojalá que ya cuando pase la pandemia podamos de nuevo retomar los congresos y los cursos de manera presencial. Sí. Recibe, querido hermano, un triple abrazo fraterno. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches.